Bienvenidos a Conexión Global, el noticiero internacional de TVX Televisión que realizamos cada semana junto a Rodrigo Mellado en la producción. Esta semana el mundo nos golpea con hechos que hablan de violencia, polarización y crisis de confianza en nuestras instituciones. En Estados Unidos, la noticia que marca la agenda es el asesinato de Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA. Con apenas 31 años, Kirk se había convertido en un referente del conservadurismo juvenil. Su estilo era directo, recorría las universidades con un micrófono en la mano y un toldo que decía «Demuéstrame que estoy equivocado». Allí debatía cara a cara con estudiantes provocando, incomodando, pero siempre defendiendo algo que es esencial: el debate, el diálogo y la libertad de expresión, la piedra angular de cualquier democracia. Ese mismo hombre que promovía la confrontación de ideas cayó asesinado a tiros en la Universidad de Utah, víctima de la misma violencia que él denunciaba. Aquí una paradoja. Un defensor acérrimo de la segunda enmienda terminó siendo alcanzado por la epidemia de las armas que consume a Estados Unidos. Y déjeme darle una reflexión personal. Yo estoy en contra de la libertad plena del uso de las armas, pero reconozco el derecho a utilizarlas, incluso a portarlas. El problema es que en Estados Unidos esa libertad se ha llevado al extremo y esa demasiada libertad se traduce cada cierto tiempo en matanzas, muchas veces de escolares, de niños, y vuelven a hacer noticia una y otra vez. Porque, seamos claros, cuando debes dispararle a tu contrincante es que ya perdiste el debate, no hay más, se acabó. La política no puede transformarse en un campo de batalla, ni la democracia en un duelo armado. Y también en Estados Unidos otra tragedia que conmueve. La joven Irina Zarutska, una ucraniana refugiada de tan solo 23 años que había, imagínense, huido de la guerra buscando el llamado sueño americano, fue asesinada en un tren en la comunidad de Charlotte, en Carolina del Norte. Un crimen brutal, sin sentido, que terminó con su vida y mostró nuevamente la fragilidad de la sociedad norteamericana que se normaliza demasiado cotidianamente con la violencia. En Asia, Nepal vive una de las mayores convulsiones de su historia reciente de manos de jóvenes de la llamada Generación Z. Ellos encabezan un estallido social que cuestiona las élites políticas tradicionales y que exigen reformas profundas. No sé si lo ha visto, pero el discurso de un estudiante llamado Aviskar Raut se ha vuelto viral. Si no lo ha visto, búsquelo. Se llama Aviskar Raut y se ha transformado en una voz de la juventud que dice: somos el fuego que arderá contra la corrupción. En América Latina hay un terremoto político. La sentencia contra Jair Bolsonaro en Brasil. El expresidente enfrenta a la justicia acusado de planificar un golpe de Estado, abuso de poder y desinformación electoral. Como siempre, hay dos visiones de una misma historia. Para algunos se trata de una justicia histórica y para otros, persecución política. Lo cierto es que Brasil ingresa en una nueva etapa de incertidumbre con un liderazgo conservador debilitado y una democracia puesta a prueba una vez más. Violencia en Estados Unidos, tragedia en Carolina del Norte, convulsión en Nepal y polarización en Brasil. Son 4 escenarios distintos, pero unidos por un mismo hilo conductor: la fragilidad de nuestras democracias frente al odio, la desinformación y el desencanto ciudadano. El desafío es común: recuperar la capacidad de conversar, debatir sin tener que destruirnos, porque muchas veces el día que la palabra deje de valer más que una bala, todos perdemos. Durante la conversación en profundidad estaremos con el analista internacional, cientista político y abogado Miguel Navarro, profesor además de la ANEPE, profundizando sobre estos temas. Yo soy Cristian Pino y esto es Conexión Global. Bueno, comenzamos obviamente el capítulo de hoy hablando de lo que anunciamos en nuestra editorial: la violencia que azota a Estados Unidos y la lamentable muerte de Charlie Kirk. 31 años, activista del grupo MAGA, el Make America Great Again de Donald Trump, fue asesinado en la Universidad del Valle de Utah. Y es una noticia que obviamente ha convulsionado a gran parte del electorado conservador pro-Trump en Estados Unidos, pero también a gente que ni siquiera lo seguíamos, como yo. Gente que veía en Charlie Kirk, desde que ha conocido esta tragedia, a un joven que hacía lo más difícil que se puede hacer en el debate político: conversar. Lo más fácil es ir por la agresión, el odio o disparar para eliminar al contrincante. Yo lo decía en la introducción:
Ya cuando tienes que asesinar a tiros a tu contrincante es que perdiste el debate. Y eso pasó, desgraciadamente, con Charlie Kirk durante esta semana. El joven, cierto, tal como aparece, había sido fundador del movimiento Turning Point USA. Turning Point viene a ser una especie como de da la vuelta y obviamente con su estilo, a sus 31 años, buscaba de una u otra manera ir a las universidades a debatir sobre todo a los jóvenes progresistas de la ideología woke, mencionaba él. Él es de derecha, debatía tradicionalmente con jóvenes de izquierda. Y la verdad es que fue creando un verdadero imperio, el imperio mediático de Charlie Kirk, que partió de manera bien humilde, sentándose en las plazas a conversar y terminó siendo una verdadera industria del debate político en Estados Unidos, algo que yo pensaba acá en Chile no se da. Quizás de una u otra manera hay referentes del debate político como Sin Filtro, si quiere hacer un símil, o jóvenes que son divulgadores de ideas a través de medios sociales, como por ejemplo el candidato a diputado por el distrito número 10, Francisco Pancho Orrego, o en una vereda diferente a la de él, la de Tere Marinovich, que a través de videos hace ciertos comentarios políticos que pueden llegar a incomodar muchas veces, pero es parte de la libertad de expresión. Son nuestros Charlie Kirk acá en Chile. Y bueno, a él le dispararon desde un edificio cercano. Él estaba con este toldo, ¿cierto?, que decía "Prove me wrong", que en inglés, ¿cierto?, se traduce a "pruébame que estoy equivocado". Y ponían punto. Fíjese que estos grupos comenzaron en Estados Unidos en el año 2019, sentándose en una plaza y decía "cambia mi mente". Acá vemos a Charlie Kirk con un letrero que dice "hay solo dos géneros, hombres y mujeres". Y va gente que está en desacuerdo con ellos, ¿cierto?, y se para y le dice "yo creo que hay más géneros, que hay, no sé, los transexuales, los queer, los pansexuales, los asexuales", y él le señala que no, y se forma ahí un debate bien interesante que desgraciadamente esta semana vimos que obviamente termina con un asesinato. Este es el esquema, aquí lo vemos, ¿cierto?, en pantalla. Charlie Kirk se ponía con un micrófono y su contrincante en el debate lo hacía con un pedestal. Está lleno de videos, usted busca Charlie Kirk en español y va a ver horas. El último debate que vi yo para preparar este comentario tenía de corrido 5 horas. O sea, era un desgaste no solamente físico, sino que también intelectual muy profundo. Y bueno, obviamente que era una figura bastante influyente dentro del mundo de los conservadores de Estados Unidos, muy cercano al presidente, lo decía, al movimiento MAGA, Make America Great Again. De hecho, había participado en sus campañas políticas, en las dos campañas políticas de este movimiento, del Make America Great Again, que fíjese, es un logo o un logotipo, una frase que inauguró en su momento el presidente Ronald Reagan, un referente, ¿cierto?, para Donald Trump, y que de hecho también había sido en los 80 víctima de un intento de atentado, esta epidemia que hay de la violencia y las armas que hay en Estados Unidos. Ahí vemos, ¿cierto?, a Charlie Kirk junto al presidente Donald Trump, y lo más importante, el lugar también donde ocurrió el debate, que no es menor. Utah, uno habla, ¿cierto?, de los 50 y tantos estados que hay en Estados Unidos, pero todos tienen particularidades que vamos a tratar, ¿cierto?, de explicar en este comentario, porque para lo más fácil es ver las noticias, ¿cierto?, y ver el resumen. Pero, por ejemplo, a ver, le digo, este asesinato ocurrió en el campus de la Universidad del Valle de Utah. Utah es un estado de la costa la costa oeste de Estados Unidos, ubicado en el centro. El único estado, dentro de las curiosidades, que limita con California, o sea, limita con Colorado, con Arizona, con Nuevo México. Yo estuve en Utah, no lo sabía. Ahí está, por ejemplo, gran parte de la comunidad mormona. Es un estado espiritual, tiene como símbolo, cosas curiosas, ¿cierto?, este panel de abejas donde ellos dicen que son trabajadores como abejas y lo representan, ¿cierto?, en su escudo. Era donde vivía, ¿cierto?, los diferentes pueblos originarios de Estados Unidos. Usted habrá escuchado a los Piel Roja, a los Cheyenne, a los Navajo. Bueno, el pueblo Navajo vivía donde actualmente está el estado de Utah, que también es conocido por ser uno de los estados que fueron colonizadores
los mormones. Es un estado muy religioso, muy espiritual y que también obviamente ha hecho noticia, por ejemplo, por los Juegos Olímpicos de Invierno en el año 2002. La capital, Salt Lake, fue la capital, ¿cierto?, de estos Juegos Olímpicos. Pero vamos obviamente al hecho que estamos hablando, que es este terrible asesinato de Charlie Kirk y que vuelve a poner en debate un tema que es eterno en Norteamérica, que es el uso de las armas. Muchas veces la bandera de Estados Unidos, ¿cierto?, se ve empañada, se ve en luto justamente por las armas. Y bueno, todo esto tiene que ver con la Constitución. ¿Ve que son importantes las constituciones de los países? La Constitución de Estados Unidos tiene diferentes puntos, pero también tiene enmiendas, que son reivindicaciones. La segunda enmienda de Estados Unidos aparece bien claro ahí, lo vamos a conversar de hecho en profundidad con nuestro invitado Miguel Navarro, profesor de la ANEPE. Habla de que justamente se tiene que asegurar, siendo necesaria, ¿cierto?, la seguridad de un Estado libre, una milicia bien organizada. No se deberá coartar de parte del Estado el derecho del pueblo a poseer y portar armas. Esa enmienda, escrita, ¿cierto?, en el año 1700 y algo, obviamente que hasta el día de hoy ha vuelto a Estados Unidos en un país que a sus ciudadanos les autoriza el derecho a tener y portar armas. Ojo que esto es un debate que incluso se da en Chile. En Chile tenemos derecho a porte. Por ejemplo, si nuestro productor, Rodrigo Mellado, quisiera tener un arma, por ser un hombre que le gusta disparar, tiro al blanco, cualquier tiro, Rodrigo podría ir a una armería, presentar sus antecedentes penales, psicológicos, le hacen examen, y él va y compra, después de todos esos elementos, un arma que se lo autoriza la DGAM, la Dirección General de Movilización Nacional, el Ejército, lo autoriza a tener esa arma. Y Rodrigo va a disparar, ¿cierto?, los fines de semana y tiene derecho a esa tenencia, a tener armas, pero no las puede portar. No puede ir, por ejemplo, venir aquí a TVX Televisión con su arma. Ese derecho que le da la DGMN, la Dirección General de Movilización Nacional, es para tener armas. De hecho, Rodrigo tendría que inscribirla, ¿cierto?, ya sea su casa y su casa al centro de tiro, por si lo para Carabineros, lo fiscaliza y lo ve con un arma, él está autorizada para llevar esta arma de este punto al otro. Pero muy diferente, y es el problema en Estados Unidos, con el porte. El porte, ahí se puede tener, incluso usted puede, me tocó a mí verlo en el estado de Arizona, los cowboys, ¿cierto?, en el supermercado, gente con un arma al cinto. Es bien impresionante, le diré. Bueno, Charlie Kirk era una de las personas que decía que las armas salvan vidas, y bueno, ahí va obviamente todo esta ironía, que sea un arma justamente la que termina con su vida, y que se suma a la larga lista de atentados que han habido, ¿cierto?, en Estados Unidos, desde la muerte del presidente Kennedy, uno de los 3 presidentes asesinados, pasando por el intento de magnicidio de Ronald Reagan, o el del año pasado, de Donald Trump. Por eso Donald Trump, de una u otra manera, él admira al Ronald Reagan, lo admira tanto que en el Salón Oval, que es la oficina del presidente de Estados Unidos, mandó a poner su cuadro, un ejemplo de un presidente republicano de los 80, estuvo 8 años Ronald Reagan, del 80 al 88, y también, igual que Donald Trump, sufrió un atentado. ¿Se acuerda ese atentado que le mordió la oreja? Bueno, Ronald Reagan también. Era por otro motivo. El autor de ese atentado quería llamar la atención de una actriz de Hollywood, de Jodie Foster. Pero bueno, eran otros tiempos. La verdad es que pasan los años, pero obviamente Estados Unidos continúa con esta violencia. Nos vamos al año, por ejemplo, 68, donde Martin Luther King y Robert Kennedy, el hermano de John Kennedy, también fueron asesinados en atentados que hubo en Estados Unidos. Es una epidemia que desgraciadamente cada cierto tiempo ocurre y que de una u otra manera estaba el mismo Charlie Kirk señalando este debate, este tema. Y bueno, muchos han señalado que Charlie Kirk era un activista en contra de los derechos homosexuales, en contra de la transfobia. Me tocó verlo y la verdad es que no es tan así. Yo creo que asesinaron a una persona por decir que el pasto es verde. Es bien triste y obviamente que esto empieza a generar incluso
momentos de bastante odio. Activistas como el cubano que vemos, ¿cierto?, en la pantalla, no tienen vergüenza de destruir el rostro de Charlie Kirk diciendo que era una persona que se creía de una raza superior, que fomentaba el odio. Yo lo invito a que vea videos de Charlie Kirk y habla de una sociedad americana que no quiere estar sometida, pregúntenle a los europeos como le ha oído en el último tiempo con el Islam, no quería estar sometida, ¿cierto?, a elementos que vayan trastocando su cultura. Él hablaba, incluso habla de chilenos, y uno dice, Charlie Kirk estaba en contra de los chilenos. No, desgraciadamente estamos haciendo este comentario en septiembre del 2025. Para muchos norteamericanos de los estados de Florida, por ejemplo, los chilenos son ladrones de casa. Hemos estado a punto de perder la visa waiver un par de veces por las bandas criminales que van a Estados Unidos, así que de ejemplos obviamente no hay mucho que decir ahí. Y Charlie Kirk obviamente es una persona que ahora va a ser homenajeada, incluso póstumamente, por el presidente Trump con la medalla de la libertad. ¿Qué es lo que es la medalla de la libertad? Usted se debe consultar. Bueno, es el máximo reconocimiento que se le puede hacer a un civil en los Estados Unidos y es una medalla entregada por el presidente de la República. En Chile no tenemos un símil. Lo más parecido sería la entrega de la medalla de O'Higgins, pero que hace el Congreso Nacional, y es el reconocimiento justamente por este tipo de acciones. Interesante, y obviamente que da para pie para hablar, ¿cierto?, por todo el debate. Yo lo decía al comienzo, también está la muerte de esta chica ucraniana, Irina Zarutska. Ella fallece el 22 de agosto de este año, pero la noticia empieza a ser comentada hoy día y es bien brutal. Primero porque es un atacante de raza negra, ¿cierto? Su atacante con esta capucha. Y lo que yo creo que ha llamado más la atención no es la raza, obviamente, pero ¿qué pasa si es que hubiera sido al revés? Recordemos, ¿cierto?, que cuando asesinó a un policía en un procedimiento policial brutal a George Floyd, fueron protestas que incendiaron Estados Unidos. Bueno, yo creo que lo que llama la atención es el rostro de impotencia de esta ciudadana ucraniana que es asesinada por DeCarlos Brown Jr., un hombre que llevaba ya 14 detenciones. Un hombre que obviamente tiene un trastorno mental y que esta chica, cuando ingresa y estaba revisando su móvil, se para, ¿cierto? Y es terrible, la imagen es terrible. Disculpe si uno se emociona de alguna manera al ver estas imágenes, pero estaba revisando su celular cuando la degolla, y obviamente que su rostro va dándose cuenta del momento de la muerte que estaba muy pronto. Y lo peor además son los diferentes pasajeros que poco y nada hicieron en este homicidio. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido al revés? Ya que estábamos hablando de la tenencia y el porte de las armas. ¿Qué pasa si ella hubiera estado armada y logra reaccionar y mata a este hombre con este capuchón rojo? ¿Qué hubiera ocurrido? Bueno, obviamente que es parte del debate que hay hasta ahora en Estados Unidos, y que el mismo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha salido a decir que este animal, menciona, que asesinó con tanta violencia a esta joven ucraniana y que llegó a Estados Unidos en búsqueda de paz, debe tener un juicio rápido. 14 detenciones había tenido DeCarlos, y que obviamente habla de un suceso mental que, claro, incluso ha tenido en Chile. Yo me acordaba, fíjese, de el asesinato de Rodrigo Orias a un sacerdote en la catedral, en el altar. Bueno, después se vio que estaba mentalmente perturbado, pero la sociedad norteamericana ya no aguanta un homicidio de estas características más, y obviamente que se compara con lo que ocurrió con George Floyd cuando apareció el eslogan "Todas las vidas negras importan". Sí, es verdad, pero todas las vidas blancas también. Y aquí no han habido actores de Hollywood, no han habido políticos del Partido Demócrata particularmente, y no ha habido un mundo progresista que alce su voz por Irina. Elon Musk mandó cierto dinero para poder de una u otra manera hacer homenajes en la vida de esta mujer que fue cruelmente asesinada. Una pena. Cerremos el comentario de hoy en Nepal, obviamente un país que tiene varias particularidades. Nepal es una nación que queda entre, acá está el mapa, entre India y China, muy chiquitito,
un país muy religioso, budista, un país que también es hinduista, pero que usted quizás lo reconoce más fácilmente por una de sus grandes atracciones. ¿Ha escuchado hablar del Monte Everest? Bueno, el Monte Everest queda justamente en Nepal. Es una nación que tiene además una particularidad. Yo no sé si usted sabe, pero la bandera de... Bueno, primero el escudo de Nepal tiene al Monte Everest como referente principal, pero la bandera que aparece acá y que tiene uno de los manifestantes es la única, la bandera de Nepal, la única bandera del mundo que no es triangular. Son dos, que no es rectangular, son dos triángulos. Lo repito para que le quede bien. La bandera de Nepal es la única bandera del mundo que no es rectangular. Son dos triángulos que representan varias cosas. Primero, hace una alusión a la cadena montañosa que está en ese país, que son los Himalayas, y además hace una alusión al budismo y al hinduismo, que son las dos religiones principales de este país. Son datos curiosos que nos llevan y que nos adelantan, ¿cierto?, en la entrevista que vamos a tener con Miguel Navarro. ¿Qué está pasando en Nepal? Evidentemente es una nación que está siendo gobernada fuertemente por mandatarios que además tienen un problema. Sus hijos, de una u otra manera, han empezado a exhibir los lujos de políticos, ministros, y fue la llamada generación Z, fíjese. La generación Z, la que ha salido a reclamar contra los Nepo Kids. Nepal es gobernada desde hace un tiempo, ¿cierto?, por un primer ministro. Ellos tenían una monarquía hasta el año 2008 y luego de una guerra civil bastante cruenta ha ido, ¿cierto?, cambiando su sistema. Hoy día ellos tienen una república parlamentaria federal gobernada por una facción del Partido Comunista. Sí, Nepal es uno de los países que tiene un Partido Comunista al gobierno y que llama bastante la atención porque el problema no vino por la política, ni le guste a usted o no la política que pudo haber tenido el Partido Comunista a través de su primer ministro. No vino por ahí, vino por todo lo contrario, por las redes sociales, por, tal como aparece, ¿cierto?, en la pantalla, los lujos que exhibían los hijos de los ministros, los hijos de los políticos de este país. Fue por eso que el Partido Comunista nepalí señaló que iba a cerrar las redes sociales y de hecho lo hizo, lo cual obviamente originó todo un estallido social de la llamada generación Z. La generación Z son jóvenes, ¿cierto?, que han nacido desde el año 1994 a la fecha y que obviamente se manejan con las redes sociales, tienen como circunstancia histórica la expansión masiva de la internet. Y dentro de todos los jóvenes ha aparecido este muchacho que ha dado un discurso que se ha hecho viral. Tan solo 16 años tiene Asghar Raut, yo lo decía en la introducción, y que ha hecho un discurso que, búsquelo, no lo voy a poner acá para obviamente no ralentizar el programa y esta reflexión, pero recuerda de una u otra manera a los diferentes mandatarios de antaño, un discurso bastante potente y que habla justamente de cómo los jóvenes en Nepal sienten que tienen pocas oportunidades y que obviamente tienen que salir a dar la lucha. Lo vamos a mencionar también en las redes sociales para que usted lo busque. Así que esto ha provocado diferentes protestas en Nepal, donde obviamente ahí ve la bandera, usted ya ve, ¿cierto?, donde incluso hay letreros que llaman la atención y recuerdan a Chile. Dicen, "Wake up Nepal". Nepal despertó. ¿Le recuerda eso al estallido social de Chile? Bueno, obviamente es muy similar. Y los manifestantes, a diferencia de nuestro país, fueron hasta el Congreso y fueron también hasta el edificio de gobierno. De hecho, hay varios elementos que se parecen. Por ejemplo, la presencia del hombre araña, un personaje, ¿cierto?, de las historietas, un superhéroe, pero que también estaba presente en el estallido social en Chile. Son imágenes que se repiten. El primer ministro finalmente intenta aplacar esta censura que había hecho de las redes sociales, pero ya era demasiado tarde y las protestas ya se dirigían no solamente hasta a los centros de gobierno, al parlamento, sino que a la casa de los políticos. Y es bien impresionante ver imágenes, ¿cierto?, de lo que fue la huida, por ejemplo, del primer ministro de Nepal en un helicóptero,
que recordaba, ¿cierto?, las imágenes de Fernando de la Rúa en el año 2001, en diciembre, en Argentina, o cómo golpeaban al ministro de Finanzas, una especie como de Mario Marcel o Nicolás Grau, ¿cierto?, acá en Chile, lo desnudaron y lo llevaron a un río donde lo golpearon. Finalmente terminó con vida. Ese es el estallido social que hay en Nepal. Son dos de las noticias internacionales que queríamos comentar con ustedes y que esperemos de una u otra manera empiece a vivir ahora días de paz Nepal, ya que han designado a su primer ministro, esta mujer, ¿cierto?, llamada Suchila Karki, que se hace como la gobernante, se hace a cargo del Partido Comunista en Nepal. Ella era una miembro del poder legislativo y que ahora asume, ¿cierto?, el poder en Nepal y que de alguna manera ha llamado a la calma y que va a hacer nuevas elecciones. Es parte del comentario que queríamos compartir con ustedes. Viene la entrevista ahora con Miguel Navarro, donde vamos a profundizar estos temas y por supuesto que lo invitamos a permanecer en nuestra sintonía. Bueno, continuamos en la entrevista en profundidad acá en Conexión Global. Vamos a profundizar sobre los temas que hemos mencionado, ¿cierto?, en el primer bloque del programa, y nos encontramos con Miguel Navarro. Él es abogado, cientista político y profesor de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, la ANEP. Miguel, bienvenido a este programa. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto tenerte después de tanto tiempo que hemos... Efectivamente, hacía tiempo que no nos veíamos. Hemos estado juntos, sí, hemos trabajado juntos y yo tengo una admiración ahí por Miguel, que transparento también en este programa, en esta mesa, y es un honor conversar contigo sobre todo de lo que está ocurriendo en el mundo. Obviamente que la noticia de la semana en Estados Unidos fue desplazándose de alguna manera la tensión en el Caribe. Trump con Maduro están en tablas, todavía no ha ocurrido, y la tensión se volvió al frente interno con este asesinato de Charlie Kirk que ha tenido varias aristas. ¿Cómo lo ves tú? Uno representa una regresión que hay en Estados Unidos, un retorno a la mirada tradicional norteamericana después de años de confrontación, la mirada cristiana, la mirada conservadora que él representaba, con una gran audiencia, con una capacidad de debate importante. Su idea básica, que las ideas se defienden con ideas y no con balas, creo que era muy importante. Pero yo creo que representa también una cosa, que el asesinato en sí representa algo bastante grave. Incluso hay algunos autores que reflejan que la polarización que existe en la sociedad norteamericana es muy grande, aunque uno no lo ve esto en lo cotidiano, ¿eh? Pero es muy grande la polarización. Y incluso algunos dicen que esta es una debilidad de Estados Unidos que podría comprometer su posición en el sistema internacional en el mediano plazo. Mira, interesante. Incluso algunos hablan, interesante autores, visión, porque uno habla del homicidio, el asesinato, de la polarización. Él era uno de los activistas influenciadores de MAGA, el movimiento de Trump, el Make America Great Again. Pero esa mirada yo no la había escuchado. Es una mirada que ya ha aparecido en algunos analistas que dicen, mire, una de las debilidades que enfrenta Estados Unidos en el futuro es su polarización interna y un eventual incluso quiebre interno. Algunos han llegado a hablar de una segunda guerra civil. La película se adelantó un poco en ese sentido, unas dos películas sobre una segunda guerra civil, pero lo que han dicho es que esto es una debilidad porque una nación dividida es una nación vulnerable. Y Estados Unidos tiene en este momento un nivel de vulnerabilidad, de división que es grande, y esto lo prueba. Ahora, yo estuve en Estados Unidos en abril, mayo, no se nota en la calle, uno lo conversa, la gente no lo nota. Yo estuve en San Francisco, en un congreso internacional, es algo, no hay tranquilo. Lo que sí se ve el tema de la epidemia del fentanilo, eso se ve en el metro, en todas partes, ahí sí se nota mucho el tema del fentanilo, pero en general la división no se nota, no se ve una sociedad polarizada. Ahora, pero existe, pero la polarización es real, eso está claro, y esto que pasó en el asesinato de Charlie Kirk es una demostración grande en ese sentido. Y eso es serio, para Estados Unidos eso es muy grave. Tenemos a Charlie Kirk, que es un activista político muy cercano al presidente Trump, que, como señalabas tú, va por las diferentes universidades debatiendo. De hecho, es bien impresionante porque el letrero habla ahí está el tuit, por ejemplo, del candidato José Antonio Kast. Pruébame que estoy equivocado.
Pruébame que estoy equivocado. Es un poco el momento, ¿cierto?, de previo al homicidio, que además llena universidades. Se habla de la batalla cultural. En Estados Unidos se está dando esa lucha. Sí, de todas maneras. Pero yo creo que hay un retorno, porque después de mucho tiempo de cancelación en muchas universidades, las ideas conservadoras eran canceladas, profesores que habían limitaciones en lo que podían decir, podían ser incluso expulsados de los campos, en fin. Yo creo que hay un retorno, que esto siempre ocurre, cuando se llega a un extremo se produce una reversión inevitablemente, y yo creo que actores como Charlie Kirk, que estaban en ese proceso de reversión de esta idea, dando una batalla cultural importante, que en Estados Unidos se nota. Ahora, en Estados Unidos hay que entender que hay dos Estados Unidos desde el punto de vista político. Están los votantes liberales de las grandes ciudades de la costa este y de la costa oeste, y el votante del Estados Unidos profundo, que es el medio de Estados Unidos, el cinturón de óxido. El cinturón de óxido, la pequeña población, en fin, que quedó tan bien graficado en la película Vuelta al Futuro, esa pequeña población, ¿no es cierto? Ese tipo de votante es un votante mucho más conservador, que se enfrenta al votante liberal de las grandes ciudades de la costa oeste y costa este. Entonces, son dos visiones de Estados Unidos importantes. Yo creo que esto también es un debate interesante que se está dando. Ahora, esto se ha exacerbado bastante con el movimiento MAGA, Make America Great Again. El presidente Trump lo ha dado la batalla cultural. Uno puede estar de acuerdo con él o no, pero ha incentivado esa batalla cultural, ha removido, digamos, una tendencia que existía en el sentido de la cancelación, la falta de debate, la orientación en un solo sentido. Yo creo que eso es importante. Es importante porque en el fondo, en una democracia los debates son legítimos y hay que darlos. Y una batalla cultural es una forma más de debate. Yo creo que es muy importante darlo, pero hay que darlo de esa manera, no de una manera de cancelación violenta, como lamentablemente ocurrió en este caso, digamos. Me llama mucho la atención el análisis que hace Miguel en torno a que Estados Unidos, claro, si bien es cierto, un país que con Donald Trump ha intentado y se ha puesto nuevamente en la primera línea de la escena internacional. Hemos visto lo que ha hecho en Irán, hemos visto los intentos de paz entre Israel y Hamás, los bombardeos que ha hecho a las instalaciones nucleares en Irán. Este momento de Venezuela, yo creo que este es el primer programa que no vamos a hablar de Venezuela porque ya empieza a ser como un loop eterno, a quién sabe hasta cuándo. Pero claro, Trump ha querido tener un protagonismo no solamente de él, sino que de Estados Unidos, y lo ha logrado, pero esta es una grieta que nadie veía venir. Sí, efectivamente, pero es una grieta seria, porque una sociedad dividida es una sociedad vulnerable. Eso ha ocurrido siempre a lo largo de la historia, y en un país grande, en una potencia, eso no puede ser. Sobre todo que los adversarios son sociedades que por lo menos aparecen, no digo que lo sean, pero aparecen como muy monolíticas. El caso de China, un solo partido. El caso de Rusia, un solo partido en el fondo. Entonces son sociedades que aparecen muy monolíticas frente a una sociedad que aparece dividida. Y eso es una debilidad, o podría entenderse como una debilidad de Estados Unidos en el futuro y en el corto plazo, en el corto y mediano plazo. Totalmente en debilidad. Ahora, ponemos acá en la pantalla la imagen de lo que es el debate. Una vez más, yo siempre que hago clases le digo a mis alumnos que tengo guardado en un cajón una exposición sobre lo que es las armas en Estados Unidos, la epidemia. En esta ocasión no fue un colegio y no fueron niños, ¿te acuerdas tú en Sandy Hook? Terrible. Sí, terrible. Pero cada uno que se dedica a esto, Miguel, y tú lo has hecho durante muchos años, ya tiene como el tema de la segunda enmienda y volvemos a hablar. Armas y Estados Unidos, un debate que es eterno. Es eterno, pero está el tema de las armas está muy imbricado en la sociedad norteamericana. Desde la segunda enmienda a la Constitución, que viene del siglo XVIII, sí, es decir, fin del siglo XVIII. Y la segunda enmienda dice, claro, siendo necesaria para la seguridad del Estado libre, una milicia bien organizada no se verá coartar el derecho de la población de poseer y portar armas. Claro. Esa es y portar. Ahora, ahí hay un tema interesante, porque si uno lo lee, la segunda enmienda así escrito, está relacionado a dos cosas: la existencia de una milicia con el derecho del pueblo a tener y portar armas. Pero hay un fallo de la Suprema Corte, el fallo Hamilton versus el Estado versus el Distrito de Columbia del año 2008, en que separa las dos ideas. La esencia del fallo de ese año
de la Corte Suprema dice no está relacionado una cosa con otra. Porque milicias no hay. No hay, claro. Se supone que se refiere a la Guardia Nacional. Exacto. Pero aquí lo que dice el fallo de la Suprema Corte del año 2008 es que está separada las dos ideas. O sea, la vigencia de la enmienda está en que el pueblo tiene derecho a tener y portar armas. Es muy importante porque ratificado por la Suprema Corte el fallo significa que los estados no pueden poner limitaciones de fondo a ese derecho. Es tremendamente importante, fue muy impactante. Y además en Estados Unidos el tema de las armas es un tema que tiene gran importancia política. Está toda la Asociación Nacional del Rifle, que es muy importante, muy poderosa, mueve dinero, mueve voluntades, y está incorporado en la dinámica y en la cultura norteamericana el tema de las armas. O sea, y como decías tú, disculpa que te interrumpa, sí, pero va mucho. Yo he tenido la oportunidad de estar en la costa este, que es muy diferente a la costa oeste. Bueno, y uno dice oeste, los vaqueros, sí, compadre. Sí. Los vaqueros con gorritos de vaquero y portando el arma en el supermercado. Sí, absolutamente. Y en Texas, las camionetas, la Ford F-150 y la Silverado con el rifle atrás, detrás del asiento principal, digamos, y esto que se ve en las películas es la realidad. Entonces está en la cultura norteamericana. Y este fallo de la Corte Suprema, de la Suprema Corte, en realidad le dio, lo que hizo fue darle un respaldo jurídico sumamente fuerte, porque frente a eso, y hoy día no va a cambiar, porque la Corte Suprema tiene hoy día una mayoría conservadora, entonces eso no cambiaría hoy día, y es un respaldo jurídico que evita que los estados puedan poner limitaciones mayores. Pueden poner algún tipo de limitaciones, pero no la esencia del derecho, no pueden afectar la esencia del derecho. O sea, este es un debate que en Estados Unidos se da permanentemente, pero todos los esfuerzos que han hecho las facciones liberales del Partido Demócrata, y digo las facciones liberales porque hay facciones conservadoras del Partido Demócrata que han apoyado la legislación que se han opuesto a la legislación que pretende limitar las armas. Por eso digo la facción liberal. No todos los demócratas están en esto, tampoco todos los republicanos, pero la mayoría han sido contestes en no pasar legislación, no aprobar legislación que pudiera poner limitaciones de fondo al derecho a portar armas. Eso está en la cultura norteamericana. Al punto que esto fue bien polémico porque muere Charlie Kirk, es asesinado en un momento que estaba respondiendo una pregunta justamente sobre armas y pandillas. Y ha salido se hace toda una revisión, hay cosas que yo comparto con Charlie Kirk, otras que no. En esto cuando uno prepara esta entrevista, el fin de semana particularmente, como que ve muchos videos que no había visto, el mensaje se multiplicó. Pero claro, le han sacado este tuit que dice, claro, las armas salvan vidas. Sí. Él es asesinado con un arma, pero finalmente lo creía. O sea, incluso llegaba a decir que algunos homicidios o muertos que haya por tiroteos de armas eran necesarios o eran justificados para resguardar la libertad de poder tenerlas y portarlas. Una ironía, pero él lo creía 100%. Absolutamente, y uno lo puede ver así. Uno, en realidad, en las argumentaciones en torno al tema del control de armas hay argumentos por lado y lado. Digamos, uno puede pensarlo fácilmente que la mayor difusión de armas podría bajar el delito. Hay encuestas que dicen que no, que la mayor difusión de armas aumenta el delito. En realidad, todos sabemos que con los números se puede jugar mucho, con los argumentos también se puede jugar, pero la esencia del asunto es que en la sociedad norteamericana está comprobado que está en la cultura norteamericana y tiene este respaldo del fallo del 2008 de la Corte Suprema, que realmente le da, evita que los estados puedan pasar legislación que en definitiva, conculque el derecho. Lo pueden limitar en cierto modo, pero más allá de eso no lo pueden hacer. Y es importante, está en la cultura norteamericana, uno lo ve en cualquier ciudad, las grandes armerías que son extraordinarias. No, y tú puedes en Estados Unidos ir a un local y disparar desde una bala hasta una bazooka. Claro, hay lugares donde tú puedes practicar, tienen derecho a hacerlo, tienen los subterráneos, polígonos, muy interesantes, y armamento mayor al aire libre. Puedes pagar eso y ya, digamos. Eso existe, está en la cultura. Terminemos este tema con el odio, queda un poco representado en este tipo de imágenes donde se destruye, ¿cierto?, el rostro de Charlie Kirk, incluso en el momento del mismo homicidio. Segundos después hubo imágenes de gente celebrando, el cadáver estaba ahí, o sea, imagínate.
¿Qué pasa en Estados Unidos? Que tú lo hablabas de esta polarización, esta división que hay profunda. La sociedad en el plano cultural hay una polarización profunda, pero hay una reacción. Hay varias empresas, por ejemplo, y universidades que han despedido, han desvinculado, por ponerlo de una manera más suave, Sí, sí. a profesores que han celebrado la muerte de Charlie Kirk. American Airlines desvinculó una cantidad importante de pilotos también porque en sus redes sociales postearon mensajes celebrando la muerte y dijeron: esta aerolínea no hay espacio. Y andan buscando, Marco Rubio, a Sí. los que hayan posteado en redes sociales, También. que es una herramienta que yo no había escuchado antes Estados Unidos ocupar en caso de algo digital que Sí. insulte a Trump, Sí, sí. te está buscando. niega la visa. Sí, hay que tener mucho cuidado con eso, precisamente. ¿no? Pero bueno, está dentro de la batalla cultural, pero la polarización, esto es lo que lo prueba, el hecho de que hay gente que empezó a celebrar en todos los niveles y han subido muchos videos en que se ha viralizado, gente que lo está celebrando y le pregunta a la gente en la calle, dice: sí, yo lo haría de nuevo, o yo lo haría si hubiera tenido la oportunidad y estoy contento que haya pasado. Eso es la prueba de la polarización, por eso que es una sociedad dividida, y una sociedad, insisto, una sociedad dividida es vulnerable. Hablé un poquito de este caso, es terrible, pero obviamente también hay otros conflictos que quiero que le demos más espacio, pero ha sido, o sea, obviamente el asesinato de esta emigrante ucraniana que venía escapando de la guerra, donde de alguna manera, Miguel, uno ve una sociedad también que si hubiera sido un George Floyd, un ciudadano de raza negra, el asesinado por un blanco, hubiera ardido Estados Unidos. Absolutamente. Esto se conoció días después. ¿Qué pasa con el tema de la raza también? También ahí la reacción liberal, si hubiera sido un ciudadano, un afroamericano o un asiático, probablemente más un afroamericano que un asiático, hubiera provocado masivas protestas, como fue el caso de George Floyd, ¿no es cierto?, que tuvo una enorme repercusión en términos culturales, ¿no? Ya no solamente se trató de la muerte de un ciudadano afroamericano, en realidad por una brutalidad policial, pero provocó enormes cosas, desde la caída de monumentos de héroes de la guerra civil, héroes sureños de la guerra civil, incluso la reacción del gobierno, cambiarle nombre a bases militares que tenían nombre de generales de la guerra civil, buques que tenían nombre de héroes de la guerra civil, héroes sureños, bueno, cosas que provocó esa reacción, que ahora hay una contrarreacción, pero claro, es distinto, la víctima, aquí en el caso grave, es que además es una ciudadana refugiada ucraniana que viene arrancando la guerra y termina su vida de esa manera, y no pasa nada, pasa excepto que hay una reacción en el sentido: oramos por ella, estamos con su familia, qué lástima lo que le pasó, pero no una reacción violenta, y eso demuestra, hay dos reacciones muy distintas en este Increíble. caso. Sí. Vámonos a Nepal, vamos a hablar del conflicto también en Europa entre Rusia y Polonia, pero me gustaría que habláramos de este estallido social que se vivió de parte, dos cosas interesantes. Una, la revuelta contra los políticos, contra los hijos de los políticos de parte de esta llamada generación Z, pero principalmente lo que se vivió de parte del gobierno en apagar las redes sociales. ¿Qué está pasando en Nepal? Básicamente lo que ocurrió es que había un descontento latente, fuerte, contra la corrupción de parte de los hijos, los políticos, el nepotismo y un nivel digamos, de corrupción generalizada en el gobierno muy fuerte. Nepo Kids. Nepo Kids, justamente, mandados a estudiar al extranjero, puestos importantes, en fin. Y una parte importante de la generación Z que se encontraba sin trabajo, sin posibilidad de obtener trabajo en Nepal, tenían que emigrar a la India masivamente. Y el gobierno comete el error de cerrar las redes sociales, y una de las cosas complicadas es que el Nepal es un país muy aislado, geográficamente es muy aislado, de manera que con tanto trabajador en el extranjero mandando remesas para mantener la economía, la única vinculación que tenía mucha gente en Nepal con sus familiares en el extranjero era a través de las redes sociales. Se cierran las redes sociales, quedan totalmente aislados, no saben lo que está pasando, y esto produce una reacción tremendamente espontánea. Fue una cosa que no tuvo ningún control, fue espontáneo salir a la calle, quemar el parlamento, atacar a la residencia del ex primer ministro. Su mujer termina muerta, presa de las llamas. El otro ministro fue brutal. Se vieron las imágenes. El antiguo ministro de Finanzas, el actual ministro de Finanzas en ese momento, lo tiran al río, le sacan la ropa y lo tiran al río. O sea, fue brutal, la violencia fue brutal. Y en definitiva, del pasado, y algunos políticos tuvieron que sacarlo en helicóptero en una especie de bolsa,
y el Parlamento es incendiado, pero pasados los primeros días de violencia, el ejército se tuvo que hacer cargo de la situación, porque no había ninguna fuerza o organización o estructura que pudiera asumir el poder, y lo que hizo el ejército fue, en el fondo, aplacar la situación. Pero ya una vez terminada, salido fuera los políticos, la situación se aplacó bastante y se nombra a la nueva primer ministro, y aparentemente la situación se ha ido normalizando. Se ha vuelto, las redes sociales han vuelto a activarse, que justamente ese fue el detonante. Pero como siempre ocurre en estos casos, un factor relativamente menor es el detonante de una explosión social, porque las presiones que se venían acumulando eran muy fuertes. Y además, bueno, yo digo relativamente menor, pero no es tan menor porque dejó muy aislado al país. Sí, pero llama mucho la atención que de los que salieran a la calle sea la llamada generación Z, justamente, que viven hiperconectados, y fue justamente el detonante. Yo siempre tengo cuidado cuando hablamos de los estallidos sociales, porque vi mucha información que se habló de Chile en el 2019 y que uno dice, bueno, tampoco eran, lo que pienso yo, por lo menos luchadores de la libertad, entonces hay que tener cuidado. Ucrania, en su momento, ¿te acuerdas? Tuvo una especie de estallido social en el 2019, justamente. 2019, sí. Pero la semana pasada ocurrió un estallido, una violencia en Indonesia, también Nepal, y hoy día, esta semana, Francia ha tenido disturbios grandes. ¿Está violentándose o esto siempre pasa y son canales? Yo creo que pasa en Francia, por ejemplo. Esta no es la más grande, la de los chalecos amarillos fue bastante más violenta, esta es otra. Francia está en una situación compleja política. Cayó el gobierno, cayó el primer ministro, el presidente Macron se niega a llamar a elecciones a pesar de la presión que tiene de la derecha y de la izquierda. Le Pen y Mélenchon quieren elecciones presidenciales. El presidente se niega. En el caso de Francia había una situación compleja. Los franceses de tiempo en tiempo hacen estas cosas, pero lo que pasa es que hoy día también en los sistemas democráticos están bajo asedio en muchas partes, en algunas partes más, en otros menos, pero las demostraciones en las calles, con mayor o menor nivel de violencia, a veces sin ninguna violencia, pero las demostraciones están presionando a la democracia. La democracia está bastante bajo asedio en muchas partes y cuestionada en otros, digamos. Es un valor que hay que defender con más democracia, eso es cierto, pero también hay que entender las causas a veces de este tipo de estallidos. Nepal tuvo muy claro, pero yo creo que se venía acumulando. En Indonesia también hay presiones que están detrás fuertes. Y en Francia, esto venía arrastrándose en la situación económica. El estado de bienestar ya no da para más. Ya el estado de bienestar funcionaba muy bien. Alemania lo empezó a desmantelar, porque no tiene otra alternativa. Mientras había un crecimiento estable en Europa y en estas economías grandes, el estado se sostenía. Pero hoy día que el crecimiento está más acotado, está el tema de el alza de los costos de la vida por la importación o por el cese de la importación de petróleo ruso o la disminución de la importación de petróleo y gas ruso, está aumentando el costo de la vida, el desarrollo industrial ya se ha ido ralentizando, los nuevos escenarios económicos están complicando la situación, entonces el estado de bienestar ya no va para más. Y hoy día además estos países están obligados a aumentar el gasto militar porque el riesgo en Europa es sumamente alto. Los países de Europa entienden que tiene un riesgo cierto de un conflicto con Rusia a relativamente corto plazo. Ahí está el Kremlin. Nos da pie, ¿cierto?, esta introducción que hiciste sin planearlo al último gran tema de esta conversación. ¿Qué pasa en Europa y cómo nuevamente Polonia, y a mí cuando me dijeron Polonia está a punto de iniciar una guerra o entrar en una guerra, dije, chuta, cuando esto no, 1 de septiembre del 2025, la fecha coincide, pero se hablan de drones, de una operación de bandera falsa. A ver si nos puedes dar el contexto y yo te dejo. Yo creo que realmente lo que pasó en Ucrania hace 2 días atrás fue una provocación de parte de Rusia. A mí no me cabe pensar que fue un error, fue un error de navegación de algunos drones. Son drones muy sofisticados que tienen sistemas de navegación avanzados.
Yo creo que fue un acto de provocación. Rusia ha estado hace tiempo en un conflicto de zona gris con Europa. La cantidad de incidentes de sabotaje, accidentes, entre comillas, que han ocurrido en Europa en distintas cadenas de suministro, fábricas, empresas de producción de armamento, en fin. Hay un conflicto de zona gris que se está desarrollando entre Rusia y Europa bastante fuerte. El corte de los cables en el Báltico, en fin. Hay una situación que se está desarrollando. Entonces yo creo que lo que hizo Rusia fue sencillamente probar el nivel de reacción de la OTAN, si era capaz de reaccionar, y al mismo tiempo el grado de cohesión de la OTAN. Eso es importante, eso es muy importante, porque uno de los objetivos de Rusia es debilitar la OTAN, está claro. Rusia y es lo natural, o sea, natural, claro, uno cuando esto también le toca la oreja cada cierto tiempo para ver cómo Rusia ve en la OTAN un adversario. Hay que entender una cosa que es importante. Yo creo que la historia es fundamental para entender siempre las relaciones internacionales. Yo en eso lo he sostenido hace muchos años en mis escritos. Uno puede leer la historia rusa como una continua invasión del Occidente, y los rusos lo leen así. Desde los caballeros teutónicos en la Edad Media, en el siglo XIII, de invasión desde lo que hoy día es parte de Alemania, del este de Alemania, parte de Polonia, desde los caballeros teutónicos en la Edad Media hasta las tropas de Hitler en el año 1941. O sea, los rusos ven su historia como una gran sucesión de invasiones del Occidente. Los caballeros teutónicos en la Edad Media, los suecos en la Gran Guerra del Norte a comienzos del siglo XVIII, después Napoleón, por supuesto, la invasión de 1812, después los alemanes en 1914, pues poco entendido, los alemanes casi llegan a Moscú en 1915, en realidad, después de derrotar a los rusos, casi llegan a Moscú. Entonces, claro, uno siempre piensa en la invasión alemana en 1941, también hay que pensar en la invasión alemana de 1915. No sabía que había habido un tema Alemania-Rusia en la Primera Guerra. En la Primera Guerra Mundial, los rusos avanzan. La estrategia alemana era derrotar primero a Francia, sacar a Francia de la guerra y luego avanzar hacia la línea Maginot. No, eso fue la segunda, esto es la primera. El plan Schlieffen, avanzar sobre París, derrotar a Francia y luego orientar rápidamente todas las divisiones hacia el este, porque el gran peligro para Alemania era lo que se llamaba el rollo, la planadora rusa, la enorme cantidad de los recursos humanos de Rusia avanzando sobre Alemania, sobre el este, sobre Prusia, sobre todo. Entonces, bueno, eso fracasa, la batalla del Marne, los franceses detienen a los alemanes, fracasa la estrategia, pero en el este la estrategia tiene éxito y Alemania avanza enormemente, llegan casi a Moscú en 1915 y eso es un impacto muy fuerte. Entonces todo el pensamiento militar ruso, soviético y ruso hoy día vuelve a estar dominado por el tema de las invasiones del occidente. Carlos Gustavo a Suecia se le atribuye decir a Rusia es fácil entrar, lo que cuesta es salir. Y es verdad, Carlos Gustavo no pudo salir, tuvo que llegar en el fondo, después de entrar en Rusia, derrotar a los rusos, tuvo que salir por el Mar Negro, cruzar toda Rusia para poder evacuar eventualmente. Entonces es una historia muy compleja. Entonces hay que verlo también desde el punto de vista ruso. El punto de vista de ellos es, estamos abiertos a las invasiones del occidente y la OTAN es una amenaza para nosotros. Y la OTAN también lo ve al revés, como que Rusia es una amenaza para la OTAN hoy día. No lo fue inmediatamente después del término de la Guerra Fría, pero hoy día lo es. Entonces, es un juego de percepciones, muy complejo, un juego de suma cero, además, muy complejo. Y lo que yo creo que hizo Rusia fue sencillamente probar la capacidad de reacción de la OTAN, la reacción física y la solidaridad que pudo demostrar. Y la verdad es que la respuesta ha sido buena. El presidente Polonia lo que hizo fue invocar el artículo 4 de la Carta de la OTAN, no el 5º, el 4 es solamente consulta, es la actitud previa, es decir, es como el téngase presente. Bueno, me gusta un término que ocupan ustedes los analistas cuando ocurren estos, son conflictos que van escalando. Puso el pie en el 4º escalón. En el 4º escalón. Ahora la siguiente etapa es el artículo 5º, pero el artículo 5º solo funciona si hay una agresión real. Y en este caso lo que hizo Polonia, el presidente de Polonia fue hábil en el sentido de decir, esto fue una llamada de atención a Rusia, un téngase presente a los rusos que él está dispuesto a invocar la Carta de la OTAN y que la respuesta fue adecuada, fue una respuesta de solidaridad. Hoy día se ha creado se creó ayer, en realidad uno considera un poco la diferencia de hora, pero se creó lo que se llama el escudo del este o el escudo oriental, que es un refuerzo de las flotas aéreas de la OTAN desplazadas hacia el este para proteger mejor a los países que son fronterizos con Ucrania
y con Bielorrusia y con Rusia. Entonces, para protegerlo mejor... O sea, tengo tropas francesas, tengo tropas alemanas y todo, pero... Tropas británicas, pero desplazadas básicamente por el momento, y ahora españoles, llegaron ayer españoles, aviones españoles, desplazando fuerzas para proteger a los países del este de Europa, que son parte de la OTAN. O sea, si Rusia intentó dividirlo, la verdad es que lo que hizo fue fortalecerlo. Muchas veces ocurren este tipo de cosas. Una provocación produce un efecto contrario a lo que se pretendía originalmente. ¿Y cómo va lo de Donald Trump? Hoy tú deberías saber, uno no maneja todos los temas, pero la relación Estados Unidos-Trump en particular con la OTAN, en algún momento dijo, páguense ustedes la defensa. Es una relación que, como mucho en la política exterior norteamericana, es una relación que va cambiando, de repente está muy cercano, de repente está lejano. De repente dicen, eso es problema de ustedes, yo no me meto en esto, yo estoy en América, en el hemisferio occidental, no estoy en Europa, de repente aparece más cerca. Trump ha tenido con la OTAN una actitud de amor y odio en momentos determinados. Dice, bueno, ustedes tienen que pagar, yo no tengo por qué estarles pagando a ustedes gran parte del problema financiero de Estados Unidos por tener que pagar la defensa de la OTAN. Ustedes tienen que comentar. ¿Se creó la OTAN en su momento en respuesta al Pacto de Varsovia? No, antes, se creó antes, en realidad es al revés. El Pacto de Varsovia fue la respuesta a la OTAN. Se creó la OTAN porque se pensaba el riesgo de que hubiera una invasión rusa desde... Bueno, pero los dos responden a estas percepciones. Estas percepciones y en este juego suma cero. Rusia tenía el temor de las invasiones del occidente y la creación de la OTAN parece darle la razón, pero por otro lado la OTAN se crea por el riesgo cierto de que pudiera haber una invasión desde Rusia. Hay un episodio un poco conocido de las etapas muy tempranas de la Guerra Fría. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Stalin pensó en seguir avanzando hacia el Atlántico. Mira. ¿Por qué? Porque tenía el ejército más poderoso, el ejército aguerrido, acababa de derrotar a Alemania. Estados Unidos retiró rápidamente, los países occidentales de la Alianza Occidental comenzaron a desmovilizarse. Después de 4 o 6 años de guerra, en el caso de Inglaterra, los soldados lo único que querían era volver a casa. Estados Unidos lo mismo. Y además Estados Unidos tenía el tema que seguía la guerra en el Pacífico. Se rindió Alemania, pero el Japón siguió varios meses más. Entonces comienzan a reducir el tamaño de las fuerzas en Europa y Stalin jugó con la idea. Es muy poco conocido, pero hay evidencia histórica que ha ido apareciendo. Stalin jugó con la idea de lanzar las divisiones del ejército soviético hacia el occidente y, aprovechando partidos comunistas poderosos en Francia y en Italia, provocar un levantamiento popular en Francia y en Italia y que de alguna manera el ejército rojo apareciera liberando a estos países. Bueno, esa idea que es poco conocida, y esta iniciativa en realidad de Stalin, que es poco conocida, quedó dando vueltas en la mente de los líderes occidentales y eso orienta la producción de la constitución de la OTAN. Y frente a la OTAN, bueno, nuevamente los rusos se ven en el fondo, si se quiere, reivindicados en este planteamiento que Occidente es un enemigo y se crea el Pacto de Varsovia. La guerra mundial, en su segunda versión, la Segunda Guerra Mundial, terminó el año 45. Estamos en el 2025, 80 años después. Vuelve a repetirse. Me gustó lo que dijiste, no se puede entender la actualidad sin comprender la historia. No, y bueno, ahí estamos viendo imágenes y esta prueba que hizo de alguna manera Rusia, poniendo drones, viendo cómo reacciona la OTAN. Absolutamente. Se vuelve a producir. La historia no se repite, pero rima. No, rima. Y Polonia es el punto de contacto. Siempre. Siempre el punto de contacto. Hay que pensar que en la batalla de Varsovia, cuando el ejército rojo, el año 1920, avanza sobre Polonia, los polacos derrotan al ejército rojo, lo hacen retroceder y salvan la independencia de Polonia, y eso los rusos, los soviéticos en realidad, no lo olvidaron jamás. Y los polacos tienen muy claro la masacre de Katyn, del bosque de Katyn, 20.000 oficiales del ejército polaco que fueron capturados por los rusos, y no solamente oficiales, la inteligencia polaca que cayó en poder de los soviéticos, que fue masacrada en los bosques de Katyn, y eso lo descubrieron los alemanes. Eso está absolutamente comprobado, que fue en ese tiempo la NKVD, la antecesora del KGB, por órdenes directas de Stalin. El pueblo que olvida su historia está condenado a repetir. Bueno, los polacos no lo han olvidado. Eso está fuerte en la memoria en Polonia. Y no hablamos de este conflicto porque hay temas como Venezuela, Ucrania, ya que mantienen estable, lo hemos hablado siempre. Entonces, los ucranianos, el recuerdo que tienen de lo que haber sido invasión rusa. Don Miguel Navarro, media hora, nos pasamos un poquito de conversación, 32 minutos, pero se agradece habernos dejado esta visión internacional y espero que nos pueda acompañar. Absolutamente, cuando quieran.
Sí, un gusto. Gracias a ustedes también por ver, por su sintonía este programa. Un lujo, creo yo, que tenemos en la televisión en estos días. Además, cierto, los capítulos quedan disponibles en YouTube. Usted pone Conexión Global y va a ver, cierto, el análisis de Miguel en profundidad. Nos vemos el próximo capítulo. Muchas gracias.